Estaba de rodillas, derrotada otra vez por el mismo pecado, cuando entendí algo que cambió todo. Nunca más volví a caer de esa forma. Esto es lo que aprendí sobre caminar en el Espíritu. Hay una diferencia enorme entre conocer sobre Dios y caminar con Dios. Yo pasé años confundiendo una cosa con la otra, y por eso caía una y otra vez en los mismos pecados, en los mismos pensamientos, en las mismas excusas. Leía la Biblia, oraba, iba a la iglesia, y aún así mi carne seguía ganando la batalla casi todos los días. Si a ti te pasa lo mismo, quiero que sepas que no estás solo y que lo que voy a compartirte hoy puede cambiar el rumbo de tu vida espiritual para siempre. Charles Spurgeon, el predicador que Dios usó para tocar millones de vidas, decía que el cristiano que vive según la carne es como un barco sin timón. Se mueve, hace ruido, gasta energía, pero nunca llega a ningún puerto seguro. Yo era ese barco. Confesaba mis pecados el domingo y los repetía el lunes. Pedía perdón por la ira y volvía a explotar en la primera oportunidad. Anhelaba pureza y caía en las mismas tentaciones de siempre. Y en medio de esa lucha agotadora, empecé a preguntarme si de verdad era posible vivir de otra manera, o si estaba condenada a repetir el mismo ciclo de fracaso espiritual hasta el final de mis días. La respuesta la encontré en un versículo que había leído cientos de veces sin entenderlo del todo. Gálatas 5:16 dice: «Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne». No dice, esfuércense más, ni traten con más fuerza de voluntad. Dice, andad en el Espíritu. Es una acción continua, un caminar constante, no una lucha ocasional cuando la tentación aprieta. Ahí estaba mi error. Yo trataba de vencer la carne peleando contra ella directamente, en lugar de simplemente caminar en el Espíritu y dejar que Él hiciera lo que solo Él puede hacer en mí. Spurgeon enseñaba algo que me marcó profundamente: que la santidad no se logra mirando nuestros pecados con más intensidad, sino mirando a Cristo con más constancia, día tras día, sin descanso. Él decía que un hombre que fija sus ojos en el sol no tiene tiempo de contemplar la oscuridad. Así funciona el caminar en el Espíritu. No es una batalla frontal contra cada deseo de la carne. Es una comunión tan cercana con Dios que la carne, poco a poco, pierde su terreno porque ya no tiene espacio donde crecer, ni raíces donde afirmarse dentro de nuestro corazón. Recuerdo la noche en que todo empezó a cambiar para mí. Estaba cansada de fallar, cansada de prometerle a Dios lo mismo cada semana y romper esa promesa antes de que terminara el día. Me arrodillé, no con una oración elegante ni con palabras bonitas, sino con una honestidad cruda. Señor, no puedo sola, necesito que tú camines en mí, porque yo sola siempre voy a caer. Y ahí, en ese instante de rendición total, algo se movió en mi corazón que ninguna disciplina humana, ningún esfuerzo propio, había logrado mover antes en tantos años de intentarlo. Romanos 8:5 nos explica por qué pasa esto. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. No se trata de reprimir deseos con fuerza de voluntad, sino de cambiar el enfoque de la mente, de mudar aquello que ocupa nuestros pensamientos desde que abrimos los ojos hasta que los cerramos. Cuando tu mente vive ocupada en las cosas del Espíritu, en la palabra, en la oración, en la comunión con Dios, simplemente no queda espacio mental para alimentar la carne. Spurgeon lo resumía diciendo que un corazón lleno de Cristo no tiene lugar vacío para el pecado. Esa frase se quedó grabada en mí desde el primer día que la escuché. Esto no significa que la lucha desaparezca de un día para otro. Yo seguí teniendo días difíciles, momentos de debilidad, tentaciones que parecían gritar más fuerte que mi fe. Pero la diferencia era otra. Ya no peleaba sola. Aprendí a reconocer la voz suave del Espíritu Santo, advirtiéndome antes de caer, deteniéndome antes de decir la palabra hiriente. Esa voz me guiaba antes de tomar la decisión equivocada, antes de abrir la puerta que después me costaría tanto cerrar. Esa es la promesa de Juan 16:13, donde Jesús dice
que el Espíritu de verdad nos guiará a toda la verdad. Spurgeon también hablaba de la importancia de la vigilancia constante. Decía que el cristiano descuidado es presa fácil para el enemigo, un blanco fácil que ni siquiera sabe que está siendo apuntado. Pero el cristiano que camina despierto, atento, dependiente de Dios en cada instante, se vuelve un blanco difícil de alcanzar, uno que el enemigo prefiere evitar antes que enfrentar. Caminar en el Espíritu 24 horas al día, 7 días a la semana, no es una meta imposible reservada para pastores o predicadores con años de experiencia teológica. Es el llamado de todo hijo de Dios, sin excepción, y es exactamente lo que vamos a descubrir juntos en este video. Cómo mantener esa comunión constante que te libera de caer una y otra vez en la carne. Quizás tú también has llorado a solas, avergonzado por haber caído otra vez en lo mismo que juraste no repetir. Quizás también te has preguntado si Dios se cansó de perdonarte tantas veces. Quiero decirte algo que Spurgeon repitió muchas veces desde el púlpito: la gracia de Dios no se agota, pero tampoco fue diseñada para que sigas cayendo en el mismo lugar toda tu vida. Existe un camino real, sostenido por el Espíritu Santo, que no depende de tu fuerza de voluntad ni de tus propios méritos. Ese camino comienza hoy, en este mismo video, si decides caminarlo conmigo. Antes de continuar, quiero pedirte algo sencillo pero importante para mí. Si este mensaje ya está tocando tu corazón, suscríbete a este canal ahora mismo antes de que sigamos avanzando. Aquí compartimos semana tras semana enseñanzas basadas en la palabra de Dios y en el legado de Charles Spurgeon, pensadas para ayudarte a vivir una vida espiritual más profunda y más real. Suscribirte te ayuda a no perderte ninguno de estos mensajes que, estoy segura, Dios está usando para transformar corazones como el tuyo en este preciso momento. Y si sientes que tu oración se ha vuelto vacía, que la Biblia ya no te habla como antes, que sientes a Dios distante aunque hagas todo correctamente, necesito contarte algo. Preparamos una guía especial para ti. 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Son 21 días diseñados para devolverte esa cercanía que quizás sientes que perdiste hace tiempo. Es para que tu tiempo con Dios deje de ser una obligación vacía y se convierta en el encuentro real que tu alma está buscando desde hace tanto tiempo, aunque no lo hayas dicho en voz alta. No dejes pasar más tiempo sintiéndote distante de aquel que te ama más que nadie. Adquiérela hoy mismo en el enlace del primer comentario fijado. Ahora sí, entremos de lleno en lo que significa realmente caminar en el Espíritu. Cuando hablamos de caminar en el Espíritu, muchos imaginan algo complicado, reservado para monjes o para personas con una vida de oración perfecta. Pero la verdad es mucho más sencilla y al mismo tiempo más profunda de lo que parece. Caminar en el Espíritu significa vivir en dependencia constante de Dios, no solo cuando oras por la mañana o cuando lees tu Biblia antes de dormir, sino en cada decisión pequeña que tomas durante el día. Es la diferencia entre visitar a alguien de vez en cuando y vivir bajo el mismo techo con esa persona. Tú no visitas al Espíritu Santo los domingos, Él vive en ti, y caminar en Él significa reconocer esa presencia todo el tiempo. Gálatas 5:25 lo dice con una claridad hermosa. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Fíjate en el orden. Primero recibimos vida por el Espíritu y después aprendemos a caminar en esa vida, paso a paso. Muchos cristianos tienen la vida del Espíritu dentro de ellos, pero no han aprendido a caminar en esa vida todavía. Es como tener un motor potente en el auto, pero seguir empujándolo con las manos por costumbre. ¿Cómo se aprende entonces a caminar así, de manera constante? Todo comienza con la sensibilidad. El Espíritu Santo no grita, no golpea la puerta con fuerza, no te obliga a nada. Él susurra, convence, incomoda suavemente el corazón. Cuando estás a punto de decir una palabra hiriente, hay una pausa interna, una advertencia silenciosa. Cuando estás a punto de mirar algo que no deberías, hay una resistencia interior que muchos aprenden a ignorar con el tiempo.
esa resistencia, esa pausa, esa incomodidad santa, es la voz del Espíritu tratando de guiarte. Caminar en el Espíritu significa aprender a obedecer esa voz en el instante en que la escuchas, no una hora después. Efesios 4:30 nos advierte: «Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención». Contristar significa entristecer, apagar, ignorar deliberadamente esa voz que intenta guiarte. Cada vez que ignoramos esa advertencia interna, se vuelve un poco más fácil ignorarla la próxima vez. Y cada vez que la obedecemos, aunque cueste, nuestra sensibilidad espiritual se afina como un instrumento bien cuidado. Otro elemento fundamental es la oración constante, no como un ritual de 5 minutos, sino como una conversación que nunca se corta del todo. Pablo lo resume en 1 Tesalonicenses 5:17, «Orad sin cesar». Esto no significa estar de rodillas todo el día, sino mantener el corazón en comunicación abierta con Dios mientras trabajas, mientras conduces, mientras cocinas, mientras enfrentas una conversación difícil con alguien de tu familia. Es hablarle a Dios en medio del tráfico cuando alguien te cierra el paso, antes de que la ira tome el control de tu boca. Es pedirle sabiduría antes de responder un mensaje que te hizo enojar. Esa comunicación constante mantiene abierto el canal por el cual el Espíritu te guía. Cuando dejamos de orar así, poco a poco empezamos a depender de nuestras propias fuerzas, y ahí es donde comienza la caída. La palabra de Dios también juega un papel decisivo en este caminar diario, no como conocimiento intelectual acumulado, sino como alimento que sostiene la vida espiritual desde adentro hacia afuera. Jesús mismo lo dijo en Mateo 4:4, «No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Un cristiano que descuida la palabra termina alimentando su alma con lo que sea que encuentre a su paso. Y lo que encontramos a nuestro paso, en esta época, rara vez edifica el espíritu. Redes sociales llenas de comparación, noticias llenas de temor, conversaciones llenas de crítica y murmuración constante. Si no llenamos nuestra mente con la palabra de Dios de manera intencional, esos otros mensajes terminan ocupando ese espacio y entonces la carne encuentra terreno fértil para crecer nuevamente sin que lo notemos. Hay también un elemento que muchos pasan por alto: la comunión con otros creyentes. Caminar en el Espíritu no es un proyecto solitario, aunque comience en lo secreto del corazón de cada persona. Hebreos 10:25 nos exhorta a no dejar de congregarnos, exhortándonos unos a otros. Muchas caídas ocurren precisamente cuando alguien se aísla, cuando deja de compartir su lucha con otros que podrían orar por él. El enemigo trabaja mejor con las ovejas separadas del rebaño. Cuando compartes tu debilidad con alguien de confianza, cuando permites que otros oren por ti, el Espíritu usa esa comunión para fortalecerte de maneras que la soledad nunca podría lograr. Hay quienes piensan que hablar de sus luchas es señal de debilidad espiritual, y por eso prefieren guardar silencio, sonreír en la iglesia y llorar solos en casa. Ese silencio, con el tiempo, se convierte en la puerta abierta que la carne necesita para volver a entrar. También existe un elemento de vigilancia que va de la mano con todo esto: reconocer los momentos de mayor vulnerabilidad. No caemos al azar, casi siempre caemos en los mismos horarios, con las mismas personas, bajo el mismo tipo de cansancio o de soledad. Aprender a caminar en el Espíritu incluye identificar esos patrones y llevarlos delante de Dios de manera específica, pidiendo no solo perdón después de la caída, sino fortaleza anticipada antes de que el momento vulnerable llegue otra vez. Todos estos elementos, la sensibilidad a la voz del Espíritu, la oración constante, la palabra como alimento diario, la comunión con otros creyentes y la vigilancia sobre los propios patrones de debilidad, forman un tejido que sostiene ese caminar de 24 horas del que hablamos desde el principio. No es una fórmula mágica ni un método de 7 pasos garantizados. Es una relación viva que se profundiza cada día, con sus altibajos,
con momentos de mayor cercanía y otros donde sentimos que Dios está más lejos. Pero incluso en esos momentos de aparente distancia, la clave sigue siendo la misma: no dejar de caminar, seguir orando aunque las palabras salgan torpes, seguir leyendo la palabra aunque el corazón esté frío, seguir buscando comunión aunque cueste abrir la boca. Muchos abandonan justo en ese punto, cuando la emoción ya no acompaña la disciplina, cuando orar se siente mecánico y leer la Biblia parece un ejercicio vacío. Y sin embargo, es precisamente ahí donde se define el verdadero carácter de un caminar espiritual maduro, porque el caminar en el Espíritu no depende de sentimientos pasajeros, depende de una decisión constante de dependencia, renovada cada mañana, cada hora, cada instante en que elegimos confiar en Dios antes que en nuestras propias fuerzas. Hay una guerra que se libra todos los días dentro de cada persona que decide seguir a Cristo, y muchos ni siquiera saben que están en medio de ella. Pablo la describe con una honestidad que sorprende en Romanos 7:19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Sí, Pablo el apóstol, el hombre que escribió gran parte del Nuevo Testamento, reconocía esa lucha interna. ¿Por qué nos sorprende tanto sentir lo mismo? El problema no es sentir la tensión entre la carne y el espíritu. El problema es no saber qué hacer con ella. La carne no desaparece el día que aceptamos a Cristo. Sigue ahí, con sus mismos apetitos, sus mismas debilidades, sus mismas heridas que buscan ser calmadas de la manera equivocada. Lo que cambia es que ahora tenemos al Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros para enfrentar esa lucha. Gálatas 5:17 lo explica con claridad, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Muchos leen este versículo y se desaniman, pensando que están destinados a una guerra eterna sin victoria posible. Pero fíjate en la última parte: para que no hagáis lo que quisierais. Esa oposición del Espíritu tiene un propósito: frenar los deseos destructivos de la carne antes de que se conviertan en acciones. Cada vez que sientes esa resistencia interna, cuando estás a punto de pecar, no es una señal de que algo anda mal en ti. Es exactamente lo contrario. Es el Espíritu Santo haciendo su trabajo, deteniendo lo que tu propia naturaleza querría hacer sin control alguno. El problema surge cuando aprendemos a silenciar esa resistencia con tanta frecuencia que dejamos de escucharla. Es como una alarma que suena todos los días a la misma hora hasta que el oído se acostumbra y ya no despierta a nadie. Uno de los mayores enemigos de este caminar espiritual constante es lo que podríamos llamar la fatiga moral. Ese cansancio de estar siempre resistiendo, siempre vigilando, siempre diciendo que no a los mismos impulsos una y otra vez, día tras día. Cuando esa fatiga aparece, muchos bajan la guardia justo en el momento equivocado. Piensan, solo por esta vez, o nadie se va a enterar, o ya después le pido perdón a Dios. Esa mentalidad es precisamente la puerta que la carne usa para volver a tomar el control. 1 Pedro 5:8 nos advierte con imágenes muy claras: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Un león no ataca a la presa que está alerta, ataca a la que baja la guardia. La sobriedad espiritual de la que habla Pedro no significa vivir con miedo constante, sino vivir con los sentidos despiertos, reconociendo que la batalla es real, aunque no la veamos con los ojos físicos todos los días. Otro obstáculo enorme en este caminar es la comparación con otros creyentes. Muchos se desaniman al ver a alguien que parece caminar en el Espíritu sin esfuerzo, sin caídas, sin luchas visibles, y concluyen que ellos nunca podrán llegar a ese nivel. Pero nadie ve la batalla interna de otra persona. Todos, absolutamente todos los hijos de Dios, enfrentan esta misma tensión entre la carne y el espíritu, aunque unos la disimulen mejor que otros frente a los demás. La clave no está en compararse,
sino en mantener los ojos fijos en Cristo, como nos enseña Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando comparamos nuestro caminar con el de otra persona, perdemos de vista el único punto de referencia que realmente importa. También existe algo que pocos mencionan abiertamente: el peso de la culpa después de una caída. Muchos cristianos, después de fallar, entran en un ciclo de vergüenza tan profundo que terminan alejándose de Dios en lugar de correr hacia Él. Ese es exactamente el objetivo del enemigo, que la culpa te aleje de aquel que puede restaurarte. Romanos 8:1 declara algo poderoso: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No dice que no habrá caídas, dice que la condenación ya no tiene derecho legal sobre nosotros. Caminar en el Espíritu después de una caída no significa fingir que no pasó nada, sino levantarse de inmediato, sin quedarse revolcado en la vergüenza más tiempo del necesario. Un minuto de arrepentimiento sincero vale más que un mes de autocastigo silencioso. David entendió esto profundamente después de su gran pecado. En el Salmo 51:10 clamó: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». No pidió borrar el pasado, pidió una renovación interna que solo Dios puede dar. Esa es la actitud correcta frente a la caída. No negarla, no minimizarla, pero tampoco quedarse atrapado en ella. Reconocerla delante de Dios, recibir su perdón inmediato y volver a caminar en el Espíritu sin cargar el peso de algo que Cristo ya pagó en la cruz. Hay todavía otro elemento que merece atención en esta lucha diaria: el discernimiento para distinguir entre una tentación de la carne y una simple emoción humana normal. No todo sentimiento incómodo es pecado, y confundir ambas cosas lleva a muchos a vivir con una culpa que Dios nunca les pidió cargar. Sentir tristeza, cansancio, frustración o incluso enojo momentáneo no es lo mismo que ceder a la carne. El pecado ocurre cuando esa emoción se convierte en una acción que contradice la voluntad de Dios, no en el simple hecho de sentirla como seres humanos que somos. Efesios 4:26 lo aclara con precisión: «Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo». La emoción en sí misma no es condenada. Lo que se advierte es no dejar que esa emoción gobierne nuestras acciones ni se quede fermentando dentro del corazón por días. Aprender esta distinción trae una libertad enorme, porque muchos cristianos viven agotados tratando de no sentir nada incómodo, en lugar de simplemente entregar cada emoción a Dios y pedirle dirección sobre cómo responder ante ella. Con el tiempo, esta práctica de entregar cada emoción, cada pensamiento y cada impulso antes de actuar se convierte en un hábito natural, casi automático, que sostiene el caminar espiritual incluso en los días de mayor cansancio o presión externa. La guerra entre la carne y el espíritu no termina mientras estemos en este cuerpo, pero eso no significa que estemos condenados a perder constantemente. Significa que cada día es una nueva oportunidad para elegir de qué lado caminamos, decisión tras decisión, momento tras momento. Hablar de caminar en el Espíritu suena hermoso en la teoría, pero la verdadera prueba llega en los lugares más comunes de la vida: la mesa familiar, el trabajo, el tráfico, las conversaciones difíciles con las personas que más amamos y que, a veces, más nos hieren. Es fácil sentir paz espiritual durante una hora de oración a solas. El verdadero desafío es mantener esa misma paz cuando un hijo responde con desprecio, cuando un esposo llega tarde otra vez sin avisar, o cuando un familiar toca el tema que sabe que más nos duele. Gálatas 5:22 y 23 describen lo que debería crecer naturalmente en alguien que camina en el Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No es una lista de reglas, es una descripción de carácter transformado. Fíjate que la palabra usada es fruto, en singular, no frutos. No se trata de tener amor un día y paciencia otro día según convenga. El fruto del Espíritu crece de manera integral, como un solo árbol que produce distintos tipos de vida a la vez. Esto significa que no puedes decir,
Tengo mucho amor pero me falta paciencia, como si fueran compartimentos separados. Si la paciencia falta constantemente, es señal de que la raíz todavía necesita ser regada con más profundidad en la comunión diaria con Dios. Las relaciones familiares son, sin duda, el terreno más exigente para este caminar espiritual. Es más fácil mostrar amor y paciencia con un desconocido que con la persona que conoce todos nuestros defectos y sabe exactamente dónde presionar para hacernos reaccionar mal. Colosenses 3:12 y 13 nos instruye directamente sobre esto. Vestíos pues como escogidos de Dios, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. La palabra soportándoos no suena romántica, pero es profundamente real. Caminar en el Espíritu dentro de una familia significa soportar con gracia las imperfecciones ajenas, de la misma manera que Dios soporta las nuestras todos los días sin cansarse. Muchos matrimonios y relaciones familiares se deterioran no por grandes traiciones, sino por la acumulación diaria de pequeñas heridas no resueltas, palabras hirientes que se dijeron con rabia y nunca se pidieron perdón por ellas de corazón. Caminar en el Espíritu en este contexto significa pedir perdón el mismo día, no dejar que el sol se ponga sobre el enojo, como ya vimos en un versículo anterior. Es elegir la humildad de decir, me equivoqué, incluso cuando el orgullo grita lo contrario. En el trabajo este caminar se prueba de otra manera. Es fácil ser amable con quien nos trata bien, pero el verdadero fruto del Espíritu se revela frente al compañero difícil, el jefe injusto o el cliente que agota nuestra paciencia sin ninguna consideración. Romanos 12:18 nos da una instrucción realista. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Fíjate que no dice que siempre será posible, reconoce que hay personas y situaciones que escapan de nuestro control total. Pero sí depende de nosotros nuestra propia reacción, nuestras propias palabras, nuestra propia actitud interna frente a la injusticia o la incomodidad. Ahí es exactamente donde se mide si estamos caminando en el Espíritu o si la carne está tomando el control de la situación. Las redes sociales representan otro campo de batalla silencioso para este caminar constante. Es sorprendente cómo personas que muestran paciencia en persona se transforman completamente detrás de una pantalla, dejando comentarios ásperos que jamás dirían cara a cara. Santiago 1:19 nos recuerda algo esencial para estos tiempos. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Caminar en el Espíritu incluye la disciplina de no responder de inmediato cuando algo nos molesta en línea o fuera de ella. Esa pausa antes de responder, ese momento de entregarle la reacción a Dios antes de escribir el mensaje o decir la palabra, es una de las formas más prácticas y visibles de caminar en el Espíritu en la vida cotidiana moderna. También está el área de las finanzas y las decisiones cotidianas, donde la carne se manifiesta a través de la ansiedad, la comparación material y el deseo de tener más de lo que realmente necesitamos para vivir con contentamiento genuino. Filipenses 4:11 y 12 muestra el secreto de Pablo. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Esa palabra, aprendido, indica un proceso, no un estado que se alcanza de la noche a la mañana sin esfuerzo alguno. Caminar en el Espíritu en esta área significa entregar la ansiedad financiera a Dios en oración constante, en lugar de dejar que esa ansiedad dicte decisiones apresuradas o comparaciones dañinas con la vida de otras personas a nuestro alrededor. Hay un área más que pocas veces se conecta con la vida espiritual, pero que influye directamente en nuestra capacidad de caminar en el Espíritu: el descanso del cuerpo. Un cuerpo agotado, sin sueño suficiente, sin ningún momento de pausa, se vuelve terreno fértil para la irritabilidad y la impaciencia. Dios mismo estableció el descanso como parte del diseño original para la vida humana, no como un lujo opcional, sino como una necesidad. Éxodo 28 al 10 nos recuerda el mandamiento del descanso, un principio que sigue vigente en el Espíritu,
aunque ya no bajo la forma legal del sábado judío. Muchas personas mayores de 40 años, con años de responsabilidades familiares y laborales acumuladas, han normalizado vivir agotadas, convencidas de que el cansancio permanente es simplemente parte de la vida adulta que ya no tiene remedio posible. Cuando descuidamos el descanso, terminamos operando bajo la fuerza de la carne, aunque nuestras intenciones sean espirituales. La irritabilidad que muchos atribuyen a carácter fuerte muchas veces es simplemente el resultado de un cuerpo que nunca tuvo la oportunidad de recuperarse adecuadamente. Caminar en el espíritu, entonces, también incluye la sabiduría de cuidar el cuerpo que Dios nos dio, reconociendo que somos criaturas físicas y espirituales al mismo tiempo y que descuidar una dimensión afecta inevitablemente a la otra de manera directa. Cada una de estas áreas, la familia, el trabajo, las redes sociales, las finanzas y el descanso del cuerpo, son campos de entrenamiento diario donde el fruto del espíritu se hace visible o donde la carne encuentra nuevamente espacio para crecer sin ser detectada a tiempo. No existe un área de la vida que quede fuera de este caminar constante. Cada conversación, cada decisión, cada reacción emocional es una oportunidad más para elegir, una vez más, entre seguir los impulsos de la carne o rendirse a la guía suave y constante del Espíritu Santo. Con el tiempo, algo comienza a cambiar en la persona que decide caminar en el Espíritu de manera constante. Y ese cambio no ocurre de forma dramática ni instantánea, sino como un proceso lento y silencioso que se nota más en los demás que en uno mismo. 2 Corintios 3:18 describe este proceso con una imagen hermosa. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La palabra transformados indica un proceso continuo, no un evento único que ocurre una sola vez en la vida. Nadie despierta un día completamente libre de la carne, con todas las tentaciones resueltas para siempre. Lo que sí ocurre poco a poco es que las mismas situaciones que antes provocaban una explosión de ira, ahora provocan apenas una leve molestia que se resuelve en oración. Las mismas tentaciones que antes parecían irresistibles, ahora se sienten como una voz distante que ya no tiene el mismo poder de antes. Eso no significa que la lucha desaparezca del todo, significa que la victoria se vuelve más frecuente que la derrota, y eso ya es una transformación real. Uno de los frutos más hermosos de este caminar constante es la paz que comienza a sostener a la persona incluso en medio de circunstancias difíciles, algo que el mundo no puede fabricar ni comprar con dinero, por mucho que lo intente. Filipenses 4:7 lo describe así: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No es una paz que depende de que todo salga bien. Es una paz que sostiene incluso cuando nada sale como esperábamos. He conocido personas que atravesaron pérdidas devastadoras, enfermedades graves, traiciones profundas, y sin embargo, mantenían una estabilidad interior que solo se puede explicar por una comunión constante con el Espíritu de Dios, sosteniéndolas por dentro. Esa paz no es indiferencia ni falta de sentimiento. Esas personas lloran, sufren, sienten el dolor con toda su intensidad humana. Pero debajo de ese dolor existe un ancla que no se mueve, una certeza de que Dios sigue en control aunque las circunstancias digan lo contrario. Otro fruto visible de este caminar constante es el impacto que tiene sobre las generaciones siguientes dentro de una familia. Los hijos y los nietos observan mucho más de lo que escuchan y aprenden más de lo que ven que de lo que se les predica directamente. Deuteronomio 6:6 y 7 nos habla de esta transmisión. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. La forma más poderosa de enseñar a caminar en el Espíritu no es con discursos, es con el ejemplo vivido día tras día frente a ellos. Un hijo que ve a su madre orar antes de responder con ira, que observa a su padre pedir perdón después de un error, que presencia la paz sostenida en medio de una crisis familiar, está recibiendo una herencia espiritual que ningún dinero podría comprar jamás. Esa es quizás una de las razones más poderosas para perseverar en este caminar
incluso en los días donde el esfuerzo parece no tener sentido inmediato. No solo se trata de nuestra propia santificación, se trata también de las generaciones que vienen después de nosotros observando cada paso. También existe una libertad progresiva que llega con este caminar constante. Una libertad que muchos buscan en lugares equivocados durante años sin encontrarla jamás. Juan 8:36 lo declara con autoridad. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta libertad no significa ausencia total de estructura o disciplina. Significa liberación de la esclavitud de los mismos patrones destructivos que antes controlaban cada decisión. Es la libertad de responder en lugar de reaccionar, de elegir en lugar de ser arrastrado por el impulso del momento. Quienes llevan años caminando en esta comunión constante suelen describir algo similar, una sensación de haber encontrado finalmente el propósito para el cual fueron creados. No una vida sin problemas, sino una vida con un centro estable que sostiene todo lo demás alrededor. Esa estabilidad no llega por accidente ni por casualidad. Llega como resultado directo de años de decisiones pequeñas, de miles de momentos donde se eligió confiar en el Espíritu en lugar de ceder a la carne, aunque nadie más lo estuviera viendo en ese instante. Si sientes que estás lejos de esa estabilidad todavía, quiero recordarte que nadie llega ahí de un día para otro. Cada persona que hoy camina en una comunión profunda con Dios tuvo, en algún momento, exactamente la misma lucha que quizás tú estás enfrentando en este preciso momento. Gálatas 6:9 nos da una promesa que sostiene a muchos en los días donde el desánimo golpea con fuerza. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La cosecha no siempre llega cuando esperamos, pero llega para quienes perseveran sin rendirse. Hay temporadas donde el esfuerzo parece completamente invisible, donde oras y sientes que nada cambia, donde resistes una tentación y nadie lo nota, donde eliges la paciencia y parece que ni siquiera Dios está mirando ese sacrificio silencioso que estás haciendo cada día. Pero el cielo lleva cuenta de cada uno de esos momentos ocultos. Mateo 6:6 nos recuerda que Dios ve en lo secreto y lo que se hace en secreto, Él lo recompensa a su tiempo, aunque el mundo entero nunca llegue a saberlo ni a reconocerlo públicamente. Esa certeza cambia por completo la perspectiva de la perseverancia diaria. Ya no se trata de buscar el reconocimiento humano por cada pequeña victoria, sino de saber que cada decisión tomada en el Espíritu tiene un valor eterno que trasciende lo que los ojos humanos pueden medir en el presente. También hay una comunidad invisible de personas en todo el mundo, caminando esta misma lucha en este mismo instante. Tú no estás solo en esto, aunque a veces lo sientas así. Millones de creyentes, en distintos idiomas y culturas, están eligiendo hoy el Espíritu sobre la carne, exactamente como tú. La diferencia entre quienes avanzan y quienes se quedan estancados no es la ausencia de dificultad, es la decisión constante de no rendirse, de volver a levantarse después de cada caída, de seguir caminando aunque el progreso parezca invisible día tras día. Y así, con cada decisión pequeña, con cada momento de rendición silenciosa, se va construyendo una vida completamente diferente. Una vida que ya no está gobernada por los impulsos de un momento, sino sostenida por la presencia constante y fiel del Espíritu de Dios, día tras día, hasta el final. Gracias por acompañarme hasta aquí de corazón. Si tu oración se siente vacía, si la Biblia ya no te habla como antes, no te quedes con esa distancia ni un día más. Adquiere hoy mismo nuestra guía, 21 días, para restaurar tu intimidad con Dios, en el enlace del primer comentario fijado, antes de que otro día pase igual. Suscríbete al canal, dale like a este video y cuéntame en los comentarios qué parte tocó más tu corazón hoy. Quédate viendo el próximo video que aparece en pantalla. Hay más enseñanzas esperándote para seguir caminando en el Espíritu, sin volver atrás, sin caer otra vez.